Hola amigos, por aquí tenemos el desafío número 62 que se ve muy impresionante. Se trata de una ecuación exponencial. Como siempre puedes solucionarlo en tu cuaderno y dejarme en los comentarios tu respuesta. Lo primero que voy a hacer para solucionar esta ecuación exponencial es elevar a la 1/4 en ambos lados de la igualdad. Fíjense, entonces voy a obtener que x elevado a la x a la 1/4, todo esto va a estar elevado a la 1/4. Muy bien, si lo hago en un lado de la igualdad, también tengo que hacerlo en el otro lado. Entonces me queda 1/2 elevado a la 1/4. Todo bien hasta aquí. Ahora, fíjense que este exponente de aquí, todo este, se está multiplicando por este de aquí. Yo puedo dejar este 1/4 dentro del paréntesis y esto que encerré, sacarlo del paréntesis. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces nos queda esta x de aquí elevada a este exponente, a la 1/4. Muy bien, cerramos el paréntesis y fuera va a estar todo lo que encerré aquí. X a la 1/4. ¿Listo? Y esto va a ser igual a 1/2 esto elevado a la 1/4. Ahora lo que estamos buscando con esto es tener que sea la base igual al exponente, como en este caso que ya lo logré, y acá también tiene que ser la base igual al exponente. Como no es igual, vamos a aplicar un pequeño artificio matemático. Fíjense, nosotros tenemos que 1/2 elevado a la 1/4, ¿verdad? Aquí nosotros podemos multiplicar este exponente por 4/4. ¿Por qué puedo hacer esto? Porque fíjense que 4/4 es igual que 1 y no afecta en nada pues mi expresión. Ahora, este 4 de aquí yo lo voy a dejar aparte y me va a quedar 1/4. Fíjense, me queda 1/2 que va a estar elevado a 4 multiplicado por 1/4 multiplicado por 1/4. Esto es lo mismo que lo que tenemos acá arriba, ¿verdad? Porque si multiplicamos me queda 4 arriba y 16 abajo. Y aquí también me queda 4 arriba y 16 abajo. Ahora, esto de aquí yo lo puedo dejar como exponente del 1/2, este 4 de aquí. Me va a quedar entonces 1/2 elevado a la 4 y esto a su vez elevado por la multiplicación de estos dos. 1/4 por 1/4 me da 1/16. Todo bien. Ahora, como tengo este 1/2 elevado a la 4, yo puedo distribuir el 4 para cada término. Entonces me queda 1 a la 4 que es 1 y 2 a la 4 que es 16. Y fíjense, ahora ya tengo 1/16 elevado a la 1/16. Y ya puedo incluirlo acá donde me quedé. Entonces por aquí me queda que x a la 1/4 va a estar elevado a la x a la 1/4. Esto es igual que 1/16 elevado a la 1/16. Muy bien, tengo base que es igual al exponente y del otro lado tengo una base que también está elevado al exponente que es igual a la base. Por lo tanto, pues como son simétricas, es una igualdad simétrica, yo puedo igualar las bases o los exponentes. Voy a borrar esto para continuar. Listo, ya lo he borrado, así que voy a igualar las bases. X a la 1/4 va a ser igual a 1/16. Ahora pues para simplificar este 4 necesito elevar a la 4 ambos lados de la igualdad. Elevo aquí y elevo acá. Muy bien, y puedo simplificar este 4 con este 4 y me queda x. Y del lado derecho me queda 1 a la 4 que es 1 y 16 a la 4 que es 65.536. Y esta es la solución para mi ecuación exponencial. Déjame saber en los comentarios si te gustó el video y no olvides de suscribirte y darle un like para que no te pierdas el próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chao, chao.